me gustaría que cogieseis vuestras Biblias y leeseis un texto conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 6. Primera de Tesalonicenses 5, 6. Además, me gustaría deciros que si tenéis papel y bolígrafo a mano, si queréis anotar algo de lo que voy a decir, quizás os interese para consultarlo en vuestras casas. El texto dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué dice no durmamos como los demás? ¿A quién se está refiriendo? A las personas que no conocen lo que debe acontecer. Si vosotros leéis 1 Tesalonicenses, especialmente el capítulo 4 y 5, os daréis cuenta que habla del regreso de Cristo. Y nosotros no debemos ignorar sus señales. Y debemos velar. Velar quiere decir estar pendientes de lo que sucede, porque si no, no sabremos en qué tiempo estamos viviendo. Pero vayamos ya sin dilación a leer unas citas del espíritu de profecía que nos ayudarán a desenmascarar quién está detrás de lo que luego vamos a comentar como noticias que han ido sucediendo, y veremos que no suceden porque sí, sino que tienen un propósito. Tiempo atrás me decía a vosotros, quizás alguno de vosotros lo recordaréis, con un tema sobre la masonería. Pues bien, hoy va a ser la continuación de ese tema. Es cierto que quizás no era lo más apropiado para una predicación de culto, podía haber sido de una reunión de tarde tranquilamente, pero ¿qué sucede? En las tardes la gente, ya sabéis, poca iglesia pisamos, ¿verdad? Pues bien, en este tema vamos a ver cómo Elena White también habla de ello. Y hay todo un capítulo en uno de sus libros que es estrictamente ceñido sobre la masonería. ¿Algunos de vosotros lo conocen? ¿Sabíais que Elena White había escrito sobre esto? Ampliamente y con mucho detalle. Fijémonos mientras leemos cómo ella va dando datos tales como a qué se dedican, cómo actúan, con qué normas, cuáles son sus propósitos y, lo más importante, ¿cuál es su papel en la profecía? ¿Tienen papel en la profecía los masones? Y luego preguntémonos también, ¿por qué nuestra iglesia no dice nada de ella? Las citas, como os decía, son extraídas del capítulo 13 del libro Mensajes Selectos, tomo 2. Supongo que más de uno debéis tener en vuestras casas. Está dedicado estrictamente a lo que ella llamaba sociedades secretas, las logias de la masonería. Y el capítulo 14 también trata de gremios o sindicatos laborales, y también hace alguna pequeña mención que de allí vamos a sacar. Pero empezaremos con una cita que se halla en otro libro que está en inglés. Es Testimonios, no es un libro, son varios tomos, 8 si no recuerdo mal, que por fin ahora se han traducido al castellano y supongo que dentro de poco los vamos a tener aquí. En Hispanoamérica ya están circulando. Pero esta cita también la tenéis vosotros, al igual que yo, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 166. Fijaros cómo a partir de aquí vamos a empezar todo el tema de hoy. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Fijaros cómo vincula ella las sociedades secretas ¿con qué? Con las últimas grandes escenas del drama mundial y manejados, dice, por un poder infernal. Por tanto, no es una teoría que lance yo al aire desde aquí, ni otras personas que puedan hacerlo allá donde estén, sino que esto es un hecho. ¿Sabéis? Cuando ella escribió este capítulo, dedicado estrictamente a la masonería, o la francmasonería, se produjo por una circunstancia. Ella hizo un viaje a Australia entre los años 1891 y 1900, tuvo su residencia allí, donde se empezó a crear la obra nuestra, y allí tuvo un encuentro con un gran dirigente de nuestra iglesia, en esa zona, que además de ser adventista de mucho peso, pertenecía a una logia masónica. Ella tuvo una visión al respecto y tuvo un encuentro con esta persona. ¿Sabéis? Cuando esta persona vio a Elena White se quedó sorprendida porque al cruzar el umbral de la puerta utilizó un saludo que solo utilizan los masones y solo lo conocen ellos. Yo este saludo lo ignoro, a pesar de que tengo contactos con personas que lo son, Pues curiosamente, ese hermano, cuando vio
que ella hacía esta señal que solo los hombres conocían en ese entonces, porque recordad que en las logias masónicas las mujeres hasta hace muy poco no han podido entrar, era solo cuestión de hombres, se quedó muy sorprendido como ella hacía este gesto. Y ella le dio un mensaje para él, de parte del Señor, y lo advirtió que es inconcebible estar, por un lado, con una secta masónica, y por otro lado, ser cristiano. Ese hombre quedó tan impresionado que dudó muy poco rato para dejar de lado la masonería. Y eso que él había dicho, que por nada la abandonaría. Entonces ella en consecuencia escribió todo este capítulo, y fijaros, como antes os decía, yo he subrayado unos pocos detalles para que veáis qué hacen esta gente, y ella lo vio. Pensad que ella no había tenido contacto con nadie al respecto. Si Dios no se lo hubiese mostrado en visión, una mujer lo hubiese ignorado totalmente en aquellos tiempos. Ella escribe: el alma es engañada cuando confía en la política mundanal. Fijaros, primer aspecto, política mundanal, a esto se dedican. Y en las invenciones humanas, en vez de confiar en el Señor Dios de Israel. El talento, la habilidad y la capacidad inventiva que Dios ha dado a los hombres son, en esas asociaciones, con demasiada frecuencia pervertidos y utilizados como instrumentos de crueldad, iniquidad y egoísmo al practicar el fraude contra sus semejantes. Fraude, básicamente económico. Los votos impuestos por algunas de esas órdenes requieren el sacrificio de la vida humana cuando se divulgan los secretos de la orden. ¿Por qué creéis que se conoce tan poco al respecto sobre la masonería? Pues porque cada vez que uno de ellos ha tratado de salirse, su vida ha pendido de un hilo. Y algunos han sido muertos extrañamente. Esto Lenaguay ya lo decía, es curioso, ¿eh? En la revelación de sus juicios justos, Dios destruirá todas esas sociedades, y cuando se establezca el tribunal del juicio y se abran los libros, se manifestará la falta de semejanza con Cristo de toda la confederación. Otro detalle: las logias masónicas, aunque pueden ser muchas, están confederadas. Son un bloque. Detrás de esas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Las ganancias impías que han enriquecido a esas sociedades se verán como una maldición cuando se descubran todas sus implicaciones. Y algo de eso vamos a tratar hoy, donde os daréis cuenta de que grandes bancos, grandes instituciones financieras pertenecen precisamente a estas logias. Y cómo son precisamente ellos parte muy importante de los gobiernos de este mundo. Por tanto, fijaros cómo nos damos cuenta de que la masonería es lo que está detrás de muchos gobiernos para dirigirlos precisamente hacia donde Satanás quiere. Satanás tiene un propósito con todo esto, y es preparar la simulación de la venida de Cristo. Y esto lo va a realizar a través de sus agentes secretos, que son la masonería. Pero empezaremos el repaso a ciertas noticias, analizando precisamente lo que dicen periodistas y analistas políticos. Veremos cómo, sin saberlo ellos, están confirmando las profecías de Dios. En un pequeño escrito se habla de cuándo empezaba realmente el siglo XXI, según los analistas, si era a través de la caída del muro de Berlín en 1989 o por el desmoronamiento de las Torres Gemelas, que todos hemos vivido hace recientemente muy poco, ¿verdad? Sea como fuere, yo os leeré el escrito y vosotros sacad vuestras conclusiones. Él habla de cuentos, metafóricamente, con todo lo que ha sucedido, y dice: cuentos que, alimentando el terror, ceban la industria armamentística y engordan la adhesión a técnicas de control social. Id remarcando. Cuentos en los que el discurso de la justicia se equipara al del dominio y que legitiman obscenamente la vulneración de los derechos humanos, invocando su defensa. Cuentos que buscan manufacturar una sociedad sumisa. En definitiva, dice él, historias para no dormir. Esto lo escribe José María Ruiz Simón, sacado de La Vanguardia, el viernes 28 de diciembre del 2001. Fijaros cómo los periodistas empiezan a sacar conclusiones. Se dan cuenta que en consecuencia del 11 de septiembre el mundo va a cambiar, va a ser distinto. Y nosotros a lo mejor queremos que todo siga igual. ¿Sabéis? La Biblia nos habla de una triple unión y de un papel fundamental que ejercen en el fin del mundo. Buscad un texto conmigo. Apocalipsis capítulo 16. Versículos 13 y 14. Fijaros como antes de que suceda todo, Dios ya lo ha escrito, o lo ha dejado para escribir.
el texto dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Recordáis quiénes son estos 3 poderes? Todos hemos estudiado algo de profecías, ¿verdad? Tenemos el protestantismo, tenemos el catolicismo y tenemos al dragón. El dragón, el espiritismo. ¿En qué forma el espiritismo se cierne a lo que atañe la profecía? En la masonería. ¿Por qué os digo esto? Si nosotros empezamos a analizar cuestiones, nos daremos cuenta que entre el catolicismo y el espiritismo hay un vínculo de unión tremendo ya actualmente. Luego veremos las cuestiones. Y con el protestantismo no hablemos. ¿Sabéis? Solo falta deciros, por ejemplo, que un gran dirigente de una iglesia evangélica de Barcelona, que es masón, están introducidos en todas las denominaciones protestantes, incluidos los católicos, por supuesto. ¿Por qué sucedió lo del 11 de septiembre? ¿Fue por fallos en los sistemas de vigilancia? ¿Un error en los controles? ¿Ha cambiado el mundo desde entonces? Vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Sabéis? Nos estamos dando cuenta, a través de las noticias que van surgiendo, cómo tiene que haber unos controles más estrictos a nivel de población. Nosotros conocemos las profecías. ¿Verdad que creemos de que tarde o temprano van a aparecer ciertas leyes que vayan cerrando al pueblo de Dios guardador del sábado? Lo creemos, ¿no? Pero claro, esto no puede suceder de la noche a la mañana porque sí. Tiene que haber un preámbulo a los acontecimientos. Y el diablo los quiere dirigir. Busquemos otro texto. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Nos damos cuenta? En la profecía aparece que el pueblo de Dios va a tener problemas, y el resto del mundo también, las cosas como sean, ¿no? Fijaros que escribe Elena White en Mensajes Selectos. Para que esto suceda, evidentemente, tiene que haber alguna orden. Si no, no puede suceder. Una orden política, aplicable a la calle, ¿no? Elena White escribe en Mensajes Selectos, tomo 3, página 474. Satanás se está preparando para trabajar en secreto mediante sus agentes humanos. Tendremos que solicitar con todo fervor a los cuerpos legislativos el derecho de ejercer un juicio independiente para adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. En esta manera, Dios ha dispuesto en su providencia que las demandas de su santa ley sean presentadas delante de los hombres que tienen la más alta autoridad. ¿Recordáis cuando Elena White dice que seremos llamados delante de magistrados y tribunales? ¿A partir de qué momento es? Pues cuando empieza a salir cierta ley a nivel de calle, donde empieza a haber una presión para el pueblo de Dios. Pero para poder llegar a ello, unas cuantas cosas debían y deben suceder. Y curiosamente, todas ellas, estaban dentro de los planes de la masonería. Como por ejemplo, el control sobre la población. Fijaros que escribe Joan Barril, algunos lo oiréis a veces en la radio. Él dice: la tentación autoritaria surge de forma natural tras atentados de esta magnitud. Se nos viene encima un mundo más controlado y menos íntimo en el que todos vamos a estar bajo sospecha. El día después fue escrito del 11 de septiembre. Dice: ayer empezó una nueva era. Será cada vez más difícil conseguir que la razón del diálogo sustituya a la razón de Estado. Bush planea rediseñar y controlar el tráfico en Internet. Si queréis, luego os doy las citas de dónde se encuentra todo para abreviar. Blair presenta hoy la ley para detener de forma indefinida a presuntos terroristas. Fijaros cómo la cosa poco a poco, no poco a poco, yo diría muy rápidamente, se va complicando. Como sabéis, estas cosas ya han sido aplicadas en los países que están supeditados al imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Por falta de tiempo no haré mención de los controles que ejercen sobre la población a través de Internet, sobre la telefonía, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero hacía falta una excusa o un argumento para que todo esto sucediera. ¿Y cuál ha sido? El 11 de septiembre. ¿Habéis oído algo de preparar una pretendida paz y seguridad estos días? ¿No habéis oído a nadie que haya dicho precisamente esta frase? Hablando en un escrito, la OTAN reclama un aumento del gasto militar en Europa. ¿Por qué será? Me pregunto yo. Dice, hablando de Robertson, que es el George Robertson, secretario general de la OTAN, preparar el gran edificio de la paz y seguridad en el siglo XXI. Paz y seguridad. ¿Sabéis cuántas personas más han dicho esta frase estos últimos días? Bush y algunos otros dirigentes de naciones. ¿Por qué utilizan la frase paz y seguridad con esta claridad? ¿A qué recuerda esto? Coged vuestras Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Qué curioso, ¿eh? Ahora empezamos a ver cómo todo se está fusionando en estos últimos días. Podemos hablar también del euro, otro plan de la masonería, ¿lo sabíais? ¿Creíais que esto ha salido porque sí, el euro? Una moneda única para toda Europa puede parecer muy positivo para el comercio mundial, ¿verdad? O si nos vamos a Francia o cualquier otro país, no hace falta ni que cambiemos de moneda. ¡Qué fantástico! Pero para la estabilidad económica de este continente se ha utilizado esta excusa, el euro. ¿Pero se ha hecho solo para eso? Fijaros en este artículo y veréis como una vez más los periodistas nos pasan a veces literalmente la mano por la cara. El euro es un paso de gigante hacia la creación de los Estados Unidos de Europa. Si queréis ir buscando más cosas al respecto, en cualquier periódico encontraréis cómo se relaciona el euro con algo en concreto. El primer paso para que haya unos estados europeos, al igual que unos Estados Unidos de Norteamérica, era ¿el qué? Una moneda única. Años atrás esto se intentó hacer al revés. Desde Napoleón, el Imperio Romano, primero se intentaba poner un Estado y luego una moneda para todos. Esto lo intentaron con el ECU hace unos años y no salió adelante, y ahora lo han vuelto a cambiar poniendo el euro de una vez por todas delante, y luego tiene que venir la Unión Europea de Estados. Fijaros cómo Tony Blair se lamenta un poco porque Gran Bretaña no está dentro del euro aún, y dice, los acontecimientos del 11 de septiembre han demostrado la vulnerabilidad de nuestro modelo democrático. Ningún país, ni siquiera uno tan poderoso como Estados Unidos, puede defender solo los valores democráticos. La inestabilidad del mundo de hoy, concluyó, hace más necesario que nunca el éxito de Europa. Y para eso era necesaria su unión. ¿Habéis votado vosotros acaso el euro para tenerlo en vuestros bolsillos? ¿Democráticamente? ¿No nos ha sido impuesto acaso? ¿Habéis votado alguno de vosotros del Parlamento Europeo pidiéndolo? ¿Es que no? Se nos ha ido imponiendo muy sutilmente y ahí está, y funcionan. ¿Y a qué modo van a funcionar? A tal punto que ahora va a surgir algo que ya empieza a ponernos un poco, a los que analizamos un poco las profecías, los pelos de punta. ¿Habéis oído hablar de la Constitución Europea? Es una ley para todos los países de este continente, que tendrán que adaptar sus distintas constituciones a esta. Fijaros en 3 artículos, os voy a leer seguidos, con una diferencia de fechas. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Hablando de la Constitución Europea, dice, está en catalán, os lo iré traduciendo. Tienen que arrancar la reforma de las instituciones prevista para el año 2004, las instituciones parlamentarias a nivel europeo. La incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la futura Constitución Europea. Esto fue escrito el 24 de noviembre del 2001. Se lanzó esta idea por París y Bonn, que estaban respaldando esta Constitución Europea. Fijaros ahora cómo entre los días 1 y 2 de enero aparece otro escrito que dice: los 15 han lanzado en la cumbre de Laeken un proceso para preparar la futura Europa.
Se trata de habilitar las instituciones y definir los objetivos ante la perspectiva de una gran ampliación que en 2 años podría incrementar el número de socios hasta 25. En marzo, España pondrá en marcha la convención que debatirá el futuro de la Unión Europea para en el 2004 consolidar una reforma de las instituciones que podría desembocar en una Constitución Europea. Atención a esta frase, un sueño que en estos momentos parece imposible. 1-2 de enero de este año, ¿eh? El 31 de diciembre del 2001, la Unión Europea aprobó la creación de una convención que presidirá el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Quedaros con este nombre, porque luego vamos a hablar de él. Que debatirá la reforma en profundidad de las instituciones de la Unión Europea y la posible creación de una Constitución Europea. Todo en estos días quedaba en un hipotético y posible acontecimiento que sería una Constitución Europea. Recuerdo que con Marcos Aguasca hablamos y dijimos, esto es un proyecto, ¿eh? Parece que, bueno, igual tarda muchísimo. Pero, ¿sabéis? Tuve el privilegio, junto con mi mujer, de estar mirando una noche las noticias y posteriormente en un programa en catalán estaban haciendo un programa que se dedica a los parlamentarios europeos y allí estaban, algunos de vosotros los conoceréis, los que sabéis de aquí, a Raimon Obiols, representante del Partido Socialista Catalán en el Parlamento Europeo. Estaba Aleix Vidal Quadras, representante del PP también allí, un eurodiputado de Esquerra Republicana de Cataluña, que venía del Rosellón francés, la Cataluña Norte, que decimos nosotros, y un representante de la Confederación de Convergencia y Unión, que es Pere Esteve. Curiosamente, dejaron muy claro de que en el 2000 la Constitución Europea ya va a ser un hecho. No lo dan como un hipotetismo para saber cuándo, en el se va a cumplir. ¿En qué año estamos? Falta tanto ya. Curiosamente también tenía que suceder algo para que todas estas leyes que hemos constatado que tienen que surgir pasasen, y era precisamente la ampliación de los países comunitarios. Tiene que haber una sola ley para toda Europa, para que alguien pueda mandar y para que el pueblo de Dios tenga problemas en todas partes. Fijaros precisamente en este texto, Daniel capítulo 2. Este texto os lo debéis saber de memoria, supongo. Versículos del 41 al 45. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y continúa, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenució el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué va a suceder para que estados europeos no se lleguen a consolidar del todo? Yo no lo sé, la profecía lo habla. A pesar de todo, antes os he dicho que citaría a Valéry Giscard d'Estaing. ¿Sabéis? Este expresidente del gobierno francés ha sido elegido para ser el presidente de esta Constitución Europea. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la masonería? ¿Sabéis? Él es miembro de los Bilderbergers. A vosotros esto supongo que sonará chino como me sucedía a mí. ¿Quiénes son estas personas? Son aproximadamente 100 hombres influyentes, 100 hombres, de las naciones miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la Defensa del Mundo Occidental. Sus líderes están unidos con los del Consejo de Relaciones Exteriores, los CRE, que en muchos periódicos aparecen muchas noticias al respecto. Y fueron fundados por un número de instituciones a favor de un gobierno mundial. Atención, aquí aparece por primera vez un gobierno mundial. Y incluye a las fundaciones Rockefeller y Ford, que de las cuales generan bastantes noticias. El propósito expreso del grupo Bilderberg era lograr, atención, la unión de la región europea.
El Tratado de Roma fue promovido en las reuniones precisamente de los Bilderberges. En definitiva, la Unión Europea es obra de este grupo, que junto con todos los demás citados forman parte de la red masónica mundial para dominar el mundo y llevarlo a los pies de Satanás, cosa que parece inverosímil hasta cuando uno empieza a investigar se da cuenta de cómo están todos unidos. Pero algo más tenía que suceder para que estas leyes surjan, y es la globalización. Porque recordad, el pueblo de Dios no tendrá problemas tan solo en Europa ni en Estados Unidos, sino que va a ser a nivel general. Cierto es que en unos sitios más que en otros, y fundamentalmente dice Elena White que va a ser en el mundo cristiano. Pero los planes de la masonería entraban en un puntito muy especial que era este, la globalización. Fijaros cómo se está intentando abrir el mercado, que es por lo que se empieza a generar estados fuertes. Se ha empezado a introducir hasta China aquí, cosa que no nos tendría que suceder, porque vemos a China como algo extraño, comunista, lejos, como lo único que queda casi aparte de Cuba, y que entre también en este juego. ¿Por qué entra en este juego también China? ¿Os habéis fijado en su bandera? ¿Qué aparece en su bandera? ¿Qué aparece? ¿Y qué más? Una estrella ¿de cuántas puntas? 5 puntas. ¿Sabéis? Analizad un poco todos los países del mundo donde en su bandera ostenten una preciosa estrellita de 5 puntas. Ese es un signo de la masonería. Bandera que veáis con estrellitas, curiosamente, fijaros como nuestra bandera europea azul tan bonita tiene un montón de estrellitas de 5 puntas también, son adueñados por la masonería. La estrella de 5 puntas no es una cuestión que se inventó cuando nacieron los Estados Unidos de Norteamérica, que iban añadiendo estrellitas. No, no. Esto ha sido un signo satánico y que aún se utiliza actualmente. Fijaros cómo incluso hasta el Pentágono, donde hay la sede del poder militar de Estados Unidos, ¿qué es? 5 partes, es un pentágono, ¿verdad? Que se cierran. Pero si vosotros prolongáis estas rayitas, os daréis cuenta que forman el interior de esta estrella de 5 puntas. Estad atentos siempre donde veáis una estrellita de 5 puntas, porque es bastante sospechoso. Adelantaré un poco para no ir tan escaso de tiempo. ¿Sabéis? Elena White también habla de monopolios. ¿Os habéis fijado cómo últimamente se están fusionando monopolios por todas partes? Desde asuntos telefónicos hasta bancos, petroleras, etcétera. ¿Es una casualidad también esto? ¿Es solo porque se preparan ante alguna posible crisis financiera? Fijaros lo que escribió Elena White en su carta 206 de 1903 y recopilada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 162. Y esto fue escrito en 1903, ¿eh? En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Está definiendo un poco antes el tiempo del fin. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Si vosotros analizáis quiénes son los personajes que son dueños de estos grandes monopolios, os daréis cuenta que pertenecen también a la masonería. Pero, ¿qué está sucediendo? Como por ejemplo en Argentina. Antes, en la escuela sabática, hemos hablado un poco nosotros de Argentina. ¿Es fruto todo de una mala gestión económica, que el país se viene abajo? No, no es fruto de esto. Fijaros, ¿quién aparece de pronto en escena? ¿Sabéis? Bush, yo tengo aquí un recorte de periódico que lo cita, ahora no os lo voy a leer para no alargar más, dice que espera ver a Argentina trabajando a fondo con el Fondo Monetario Internacional. A mí eso me da escalofríos. Esta semana han dicho que para lanzar adelante el país tenían que hacer precisamente todo lo que decía el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabéis de quién es el Fondo Monetario Internacional? Parece de risa, pero pertenece a la masonería. Al igual que pertenece también, ¿qué más? El Banco Mundial, que comparte su hegemonía con el propio Vaticano. ¿Os dais cuenta de la relación del espiritismo entre los dos? Como cuando la Biblia describe que hay una triple unión y el espiritismo está en medio, ¿es a través de la masonería que los une? ¿No es tan solo a través de bolas de cristal y demás? ¿Sabéis? En la globalización aparece algo muy interesante. Cuando ha pasado esto en Argentina, automáticamente los medios de comunicación han hablado muchísimo al respecto, y no tan solo de Argentina, sino de todos los países latinoamericanos. ¿Por qué?
Porque hablan de que hay una desestabilización en esos países que siempre está durando y que eso tiene que terminar. Pues tuve la suerte, digamos la suerte, de oír a Pasqual Margall. ¿Sabéis quién es Pasqual Margall? Los de aquí supongo que sí, los catalanes lo sabéis. Fue el exalcalde de Barcelona en los Juegos Olímpicos. Y este señor está también trabajando mucho para la unidad europea. ¿Sabéis qué dijo? La solución a los problemas de Latinoamérica es como dice el Fondo Monetario Internacional, que se convierta toda en una sola región económica, lo mismo que Europa. Qué curioso, ¿por qué están buscando esto? ¿Por qué buscan dividir el mundo en regiones económicas? ¿Sabéis su propósito? No es 1, ni 2, ni 3. ¿Sabéis qué cantidad exacta buscan? 10. ¿A qué os suena el número 10? ¿Lo recordáis en algo en la profecía del tiempo del fin? Pensad un poco antes de seguir. Id pensando. ¿A qué os recuerda? Luego entraremos en detalle. Pero primero voy a leeros, o no os lo voy a leer, ya lo sabéis. ¿Qué ha sucedido con el Partido Popular estos días? ¿Verdad que han hecho también una confederación de partidos de derecha, de centro-derecha, ahora les llaman? Y allí ha aparecido algo. Si os hubieseis fijado en sus lemas, que llevaban en pancartas atrás y que incluso lo han puesto como en sus nombres, aparece que ahora son humanistas. ¿Sabéis? ¿Sabéis quién hizo el humanismo? Era un masón. Qué casualidad también. Es que parece que yo me esté montando una película, ¿eh? Y en cambio es así. Fue un masón. Porque han adoptado ahora, precisamente, postulados que estaba hablando la masonería en sus escritos como propios. ¿Por qué Pasqual Margall, siendo un socialista, que antes estaba muy a favor de todo lo que era solo Cataluña, están cambiando sus postulados? ¿Sabéis? Esta semana he tenido una entrevista con un chico con el cual tengo bastante contacto. Estuvimos dando estudios bíblicos y él pertenece a la masonería. Y me confirmó mis sospechas. Yo le dije, no es normal que ahora esta gente esté cambiando sus postulados de partido. ¿Por qué es? ¿Son masones acaso? Y así me lo confirmó. Ellos entre ellos se conocen, evidentemente. Él no me ha dicho cuál es su signo cuando se conocen. No lo va a hacer, se juega en algo muy serio. Pero sí me confirmó que Pasqual Margall es uno de los dirigentes más importantes de Cataluña a nivel masónico. Y que Aznar también está metido dentro. Ahora entenderéis cuando cada vez que hablan, sus postulados van precisamente a los puntos que quiere la masonería que se cumplan para conseguir su objetivo. Hablando de los 10 reinos, fijaros en algo muy interesante. El Club de Roma, ¿os suena de algo el Club de Roma? Habíamos hablado en esa anterior predicación sobre ello. El Club de Roma es un centro donde se encuentran varios grandes pensadores actuales de todas partes, y esta gente está metida en la masonería. Ha trabajado desde el año 1973, precisamente, en un estricto postulado: conseguir dividir el mundo en 10 regiones económicas. Pero ¿sabéis cómo le llamaban ellos el 17 de septiembre de 1973 a esto? En uno de sus escritos interno, que ha salido a la luz pero casi de refilón, no hablaba de regiones económicas. ¿Sabéis qué palabra utilizaba? Reinos. 10 reinos van a ser divididos. El mundo dividido en 10. Posteriormente, esto ya fue publicado a la luz pública y allí se cambió la palabra reino. Supongo porque a eso a mucha gente no debería gustar. Y ha sido dividido en regiones. Pero si vosotros leéis, y esto os lo dejo como deberes, Daniel capítulo 7, versículos del 15 al 28, o Apocalipsis 13, esta profecía es pasado, ya aconteció, nos habla de que hay alguien que aparece con 10 reinos, ¿verdad? Y que no es un poder precisamente muy santo, sino todo lo contrario. Pero leed ahora Apocalipsis 17, y esto sí que quiero que lo leáis ahora conmigo, versículos 12 y 13. Y nos habla de futuro. ¿Sabéis? Esta profecía fue debatida en sus tiempos, al principio, si era en escritos igual, paralelos al anterior, a lo ya acontecido, como los textos que os he citado antes, o se enmarcaba en un futuro.
Si leemos el contexto y analizamos bien, nos damos cuenta de que nos habla de un futuro. Fijaros que dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¡Qué casualidad! La Biblia nos anticipa que van a haber 10 reinos en este mundo, los cuales van a ser sometidos al poder ¿de quién? De la bestia. Pues yo no sé qué os parece, cómo resulta que la Biblia nos está señalando todo lo que la masonería quería hacer y la masonería por su lado lo está intentando hacer. Menos mal que Dios nos da con una anticipación tremenda de años todo lo que debe acontecer para que no nos sorprenda. Fijaros en este texto, en esta cita de Elena White, registrada en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y dice, las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esto lo escribe ella. Pero fijaros qué casualidad, como en un artículo de prensa que traigo aquí, nos dice, escrito precisamente el 24 de noviembre del año pasado, el 2001, la situación evoluciona más deprisa de lo que ambos podían prever hace tan solo semanas. Nos está hablando de la OTAN y Rusia, preparan un nuevo organismo de seguridad. ¿Han sido los únicos que dicen que las cosas van rápidas? No. Fijaros qué dijo José María Aznar, el presidente del gobierno del Estado español, el día 26 de noviembre del 2001 en Madrid, en el encuentro de la Fundación de Partidos de Centro. Todo va a cambiar con mayor celeridad de lo que estamos acostumbrados. CNN en directo. Tuve la suerte de verlo. Qué curioso. José María Aznar, masón, diciendo lo mismo que decía Elena White en su profecía de lo que iba a acontecer. Mirad con qué precisión escribió Elena de White en 1908 el panorama que ahora vemos en una sola frase. El Señor juzgará de acuerdo con sus obras a los que están tratando de establecer una ley en las naciones. Una ley en las naciones. Mensajes selectos, tomo 3, página 475. En Testimonios para los Ministros, página 472 y 473, describe ya una conversación entre Satanás y sus ángeles. Fijaros qué curiosa conversación. Solo destaco una frase para no alargarme. Les dice, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Satanás tenía previsto hacer eso. ¿Y a quién está utilizando para lanzar esta ley hacia adelante? A la masonería, que a su vez lanza a los gobiernos de este mundo hacia ese objetivo. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 489, escribe, nos acusaban de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo, en una visión que ella ve del futuro. El pueblo adventista toma una posición distinta. ¿Por qué? Porque todo el mundo va hacia otro lado, ¿verdad? Dependíamos del mundo y debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo, o de otra manera salir de él. Fijaros en esta otra cita, carta 116 de 1896 y recopilada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 489. Yo te calificaré como un perturbador de la paz. Ellos pueden responder, así calificaron a Jesús, quien era la verdad y era gracia y paz. Qué curioso. ¿Por qué Elena White dice que vamos a ser calificados como perturbadores de la paz? ¿A qué os suena actualmente? ¿Qué palabra utilizaríais como perturbador de paz? Terrorista, ¿verdad? Qué casualidad. Bueno, sigamos con casualidades, ¿no? ¿No seremos tachados acaso de terroristas ideológicos? Óscar nos ha pasado antes en la escuela sabática un papelito del Ayuntamiento de Barcelona, ¿verdad?, que hablaba sobre las sectas, cómo funcionan y sus métodos de captación, y que, claro, curiosamente, muchas cosas coinciden con nosotros, por supuesto. Y nos damos cuenta de que las personas que más o menos tengan alguna cualidad de estas, pues no van a ser muy bien tildados. Y más si somos reticentes a esta ley mundial que tiene que llegar a surgir, que ya sabéis cuál es, ¿verdad?
Fijaros en Testimonios para los Ministros, página 470-471, que nos dice: Dios nos ha dado luz con respecto a las cosas que están ocurriendo ahora, en la última etapa de la historia, y hemos de proclamar la verdad al mundo con la pluma y la voz, no en una forma tímida e insípida, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Y eso es una amonestación para nosotros. Se tiene que acabar el ir diciendo las cosas a medias y, ay, que si lo digo muy alto. No, no, hermanos. Ya va siendo hora de que seamos adventistas en sus cabales y hagamos lo que hemos de hacer. Pero, ¿sabéis? La masonería va incluso un poco más allá de este orden mundial. Este nuevo orden mundial que tanto se habla, que es uno de sus postulados. Quiere instaurar su reino satánico definitivo. ¿Sabéis? La masonería se divide en dos bloques, de hecho. Hay las logias anglosajonas y las francesas, pero las que tienen la preeminencia total actualmente, desde hace ya muchos años, son las anglosajonas. ¿Sabéis? Dentro de ellos, todos pertenecen al mundo del espiritismo, pero unos, dentro de todo, son más, ¿cómo diríamos?, entre comillas, más cristianos, entre comillas, entendedme bien. Pero la parte anglosajona, ¿sabéis qué tendencia tiene? Son luciferanos. Luciferanos quiere decir que su Dios no es nuestro Dios, sino que es Satanás. Y como veíais en el reverso de esos billetes de dólar que os di la otra vez para que vierais, esa pequeña pirámide con ese ojo encima, no era el ojo de Dios. Según ellos es el ojo de Baal. Y el ojo de Baal, ¿a quién lo asociáis? Sino con el ojo del diablo, ¿verdad? Pues bien, ellos tienen un proyecto aún que cumplir. ¿Sabéis cuál es su otro proyecto final? Es un enorme conflicto bélico mundial en la región de Palestina. Qué curioso. ¿Por qué estamos viendo que este conflicto no se termina ni de casualidad? Porque Piqué, que ya sabéis quién es, el ministro del Partido Popular español, está diciendo que en las entrevistas que ha tenido recientemente con Ariel Sharon, con Arafat, está diciendo Piqué que sinceramente creo que está muy cerca de la masonería. Pues bueno, vamos a darnos cuenta de que lo que ellos quieren como objetivo lo han ido creando con tiempo, y el 11 de septiembre les fue la excusa ideal. ¿Fue una casualidad que esto sucediera o fue provocado? Yo no tendría muchas dudas de ello. Pero fijaros en algo muy interesante. En este postulado final que tienen, este clímax de acontecimientos, antes de instaurar el gobierno satánico, tienen previsto hacer algo. En esta guerra, que va a suceder según ellos en Palestina, se van a encontrar tres grupos importantes. Por un lado, el mundo occidental, Estados Unidos con sus aliados, son sus manos, de hecho, ¿no? Y por el otro lado, el mundo musulmán. Pero, ¿sabéis? Resulta que al final dicen que aparece un país, o unos países, del cual antes hemos hablado y hemos citado un poco, China. Otro que tiene la estrellita, ¿eh? Qué curioso. Fijaros que en el mundo musulmán también está sucediendo algo muy curioso. Casi nadie sabe esto, pero es un detalle que vale la pena tener en cuenta. ¿Sabéis? Cuando nosotros hablamos del mundo musulmán, creemos que se rigen por el Corán y por el Corán. Pero ¿sabéis quién está encima del mundo musulmán? Si no, fijaros también en sus estrellitas, en algunas de sus banderas. Están dirigidos por logias masónicas, que ya se encargaron, cuando Europa tenía esas colonias, de permanecer allí e ir dirigiendo los gobiernos a donde a ellos les interesaba. Y en sus puestos
Y en sus postulados también aparece cómo ellos finalmente van a guerrear en una profecía que tiene el Corán contra el mundo cristiano. Pues bien, y a lo cual se añade China para acabar de liar el gran conflicto mundial. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y China qué pinta en todo esto, verdad? ¿Por qué queda tan al margen, parecía hasta hace poco, y ahora empieza ya a hablarse de ella? Pues curiosamente, la Biblia nos habla de todo esto, o no nos habla de ello. Nuestros pioneros interpretaban las profecías bíblicas del tiempo del fin de igual modo que curiosamente están postulando los masones. Y ahora, curiosamente, no se nos está enseñando esto. Si cogemos escritos antiguos, no tan solo de Elias Smith, sino de Arthur S. Maxwell, que si no recuerdo mal es el padre de Maxwell, el escritor también de Daniel y Apocalipsis en tomos, que dicen Dios nos revela el futuro, todos nos están diciendo exactamente lo que postulaban estos pioneros, que va a haber un conflicto mundial bélico al fin del tiempo, pero con una diferencia, que no va a aparecer allí Satanás como hegemónico total para este mundo, sino que el que va a romper con todo va a ser la intervención divina, Jesucristo. Allí es donde el poder satánico se termina. Fijaros que escribe en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 479 y 480. Estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto pero terrible. Nos advierte también: Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 283, nos dice: un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Si vosotros analizáis el capítulo 11 de Daniel, os daréis cuenta de que no nos está hablando de cosas espirituales, sino que nos está hablando de cosas, hechos de esta tierra, físicos. La profecía nos coge los dos sitios, la parte física para que estemos atentos y no nos sorprenda nada, y la parte espiritual, porque allí está nuestra salvación. Pero si además os podéis tomar tiempo para leer los libros de Isaías, de Ezequiel, os daréis cuenta cómo hace mucha descripción de qué sucede en el tiempo del fin. Y no todo es espiritual, precisamente. Analizad textos, vale la pena. Pero yo me pregunto, ¿por qué entonces se nos están cambiando estos puntos proféticos que antes, hace años, cuando yo al menos entré en la iglesia hace 30 años, teníamos muy claros? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué también los protestantes están cambiando sus profecías? Que muchos de ellos tenían esta misma profecía aplicada igual que nosotros y la han cambiado completamente. ¿Es casualidad también? ¿O es que la masonería está entrando en muchos sitios? Pensad en esto. Escuchemos esta amonestación en la Review and Herald, el 18 de febrero de 1980, y citada en el libro Testimonios para los Ministros, página 476. Hermanos, no debemos depender de los hombres. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra en la montaña. Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes que están en las alturas. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad. Comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Hay otra cita del Espíritu de Profecía que dice que solo habrá el reavivamiento, solo cuando el pueblo de Dios estudie las profecías del tiempo del fin. Por eso a mí me gusta tratar este tema, no porque sea un fanático de ello, sino porque me gustaría participar de este reavivamiento de la Iglesia, para que Cristo viniese ya. Pero me gustaría que leyeseis un texto también conmigo. Estamos ya terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 20. Quien quiera información sobre la masonería, que aún no sepa muy bien qué es, si queréis yo luego puedo daros datos fuera. Capítulo 5 y versículo 20 de Primera de Tesalonicenses dice: no menospreciéis las profecías.
Terminaremos con una cita de Elena White, carta 201 de 1902, registrada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 164. Os doy las citas por si queréis buscarlo, para que veáis que no me invento nada ni saco nada de contexto. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Si nosotros no nos damos cuenta que tiene que terminar de acontecer estas cosas que hemos dicho, ¿cómo podemos esperar despertar? ¿Ante qué vamos a despertar? Si ya estamos teniendo sucesos que están pasando delante de nosotros que nos marcan el hito de que Cristo vuelve, ¿qué hemos de esperar? ¿A que de golpe nos salga una ley dominical que no sepamos de dónde nos baja? Hemos de ver el preámbulo a estas cosas. Si no, fijaros en este último texto. Mismo capítulo, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiera Dios que así sea, y demos a conocerlo a este mundo que está al borde, precisamente, del abismo. Amén.